Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy nos ocupará un tema de interés mundial, el conflicto armado en el Estado de Israel. Ha declarado en las últimas horas la guerra a el grupo fundamentalista palestino Hamas. Estará con nosotros el señor embajador del Estado de Israel, el doctor Eldad Golan, ya en línea, al igual que el licenciado Isaías Barahona Herrera, un experto en temas de seguridad y defensa, ex embajador de Honduras en Israel, para compartir. Gracias por estar con nosotros a ambos invitados. General, buenas noches, bienvenido aquí en estudio. Señor embajador, gracias por su tiempo. Es la madrugada en el Estado de Israel. Usted hoy ha tenido un día muy cargado con múltiples ocupaciones, brindando información de lo que está pasando con hondureños en el Estado de Israel, con hondureños que buscan salir de su país ante este acontecimiento lamentable, y como prensa aquí desde TSI nos queremos solidarizar con nuestros hermanos de Israel por esta situación difícil que viven. Señor embajador, ¿qué es lo último que se tiene que quiera compartir con nuestro auditorio? Buenas noches. Muchas gracias, Chendo, por haberme invitado al programa. Lamentablemente no puedo acudir físicamente al estudio. Sí, el pueblo de Israel se levantó hace 2 días a una nueva madrugada, una madrugada triste en la historia del moderno del Estado de Israel. Estamos hablando de una matanza, de una masacre, de un acto violento, un atentado sin precedentes en su magnitud en contra de la población civil israelí. Desde el Holocausto no se murieron tantos judíos en un día. Escucha bien lo que le estoy diciendo a usted y a todos los televidentes. Desde el Holocausto no habían muertos como lo tuvimos antier en la parte sureña del Estado de Israel. Estamos hablando de un atentado bien planificado que incluía la infiltración de más de 200 terroristas que rompieron la reja que separa la franja de Gaza del Estado de Israel, invadieron el territorio israelí, se metieron a todas las aldeas, las ciudades alrededor de la franja de Gaza y masacraron de una manera brutal y cruel, otra vez sin precedentes en la historia de los atentados contra el Estado de Israel, más de 800 personas. Hasta el momento tenemos más de 900 personas muertas que fueron brutalmente masacrados. Tenemos más de 2.000 personas heridas, una cantidad grande de ellos son gravemente heridos. Tenemos más de 100 personas secuestradas y trasladadas a la franja de Gaza, entre ellas ancianos, abuelos, abuelas, tías, tíos, hasta neonatos. Tenemos un bebé de 6 meses secuestrada salvajemente, brutalmente y trasladada a la franja de Gaza. Niños y niñas, jóvenes y adultos de cualquier categoría de la población israelí. Cuando ellos invadieron el territorio israelí, se llevó a cabo justamente una fiesta, una gran fiesta en la naturaleza. Los israelíes, los jóvenes, les gusta realizar fiestas al abierto en la naturaleza, y eso fue justamente el día en el que conmemoramos la terminación de la lectura de la Torá. Era una fiesta hebrea importante en el calendario hebreo, así que la gente estaba de vacaciones, era un sábado en la mañana, y la gente suele salir en la noche. Los jóvenes estaban festejando, bailando, un regocijo, una fiesta al abierto, y justamente ellos entraron al territorio israelí en el auge de esa fiesta, y de hecho aniquilaron todos los participantes que estaban ahí bailando. Repito, se trata de un acto brutal sin precedentes en la historia del Estado de Israel, y la verdad que todavía estamos en proceso de digerir todo lo que había ocurrido, porque el resultado es catastrófico.
Señor embajador, bueno, ya ustedes tienen sus protocolos a seguir cuando se registran este tipo de acontecimientos, pero justamente es una acción bélica que se registró, bueno, sin precedentes. Ya usted me recordaba que este acontecimiento de hoy solo se vivió en el Holocausto. Aquí con el general Isaías Barahona recordábamos también los acontecimientos de octubre de 1973, cuando se produjeron los ataques desde Egipto, de Siria, hubo también incursiones por la parte del Líbano, pero no llegó a las dimensiones que se han registrado con lo pasado este fin de semana. Cuando se da este tipo de acontecimientos, ¿cómo se actúa por parte de la diáspora israelí que está en otros países? ¿Qué le ha tocado vivir como experiencia a usted aquí en nuestro país? Y la comunicación, que debemos decir a Dios gracias ahora, sí es mucho más fluida para saber qué está aconteciendo en el Próximo Oriente. Definitivamente no podemos comparar el resultado de ese masacre con los acontecimientos en la famosa guerra de Yom Kippur. Usted se refiere a ella en 1973, porque el resultado es peor todavía. Hay un reclutamiento total y completo de todo el mundo judío para apoyar el Estado de Israel. Tenemos un movimiento aéreo masivo de israelíes, de soldados israelíes que vienen de la diáspora israelí y judía alrededor del mundo, del continente americano, de Europa, de todo el mundo, y que manifiestan su anhelo de formar parte en el esfuerzo militar que se llevará a cabo próximamente para destruir una vez para siempre la infraestructura terrorista de esa organización conocida como Hamas. Las comunidades judías alrededor del mundo nos están enviando su apoyo, están brindando su apoyo a través de financiamiento, a través de alimentación, a través obviamente de mandar su gente para participar en ese esfuerzo militar. Todo el mundo judío está enfocado en Israel, y no solamente el mundo judío, sino que todo el mundo en general está enfocado en lo que está sucediendo en mi país. Y obviamente es demasiado temprano para saber a dónde vamos, pero evidentemente vamos a tener una larga campaña. Nos encontramos en un estado de guerra que fue declarado hace 2 días. Entonces, es muy probable que tengamos que enfrentar lo que está sucediendo en Israel en los próximos meses, no solamente semanas. ¿Qué es un estado de guerra para Israel? A ver si nos da algunos detalles, sobre todo por lo que hemos escuchado del propio premier Benjamín Netanyahu, que habló de cortar todo tipo de suministros para la Franja de Gaza a partir de la fecha. Antes que nada, hay que recordar, a propósito del suministro a la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza es una zona libre. No es una zona ocupada por el Estado de Israel. Es una zona plenamente y completamente controlada por los mismos palestinos, lastimosamente por el gobierno terrorista de Hamas. Pero todo el abastecimiento y el suministro a la Franja de Gaza viene de parte de Israel. Nosotros le suministramos la electricidad, le abastecemos el petróleo, le mandamos los alimentos. Cualquier tipo de suministro llega de parte de Israel, y lo hemos hecho en los últimos 20 años, aún después de la retirada unilateral de las Fuerzas Armadas israelíes de la Franja de Gaza, con la finalidad obviamente de no perjudicar el bienestar de la población palestina, con la cual nosotros no tenemos ningún problema. Son pobres los palestinos mismos, que tienen que ser rehenes, que sirven como escudos humanos de los mismos fundamentalistas terroristas del Hamas. Ellos sufren igual que la población israelí. Entonces, el premier, tal cual como usted acaba de decir, ha decidido de cortar completamente el suministro a la Franja de Gaza, con la finalidad de preparar el terreno para un enfrentamiento fuerte que va a haber ahí
en contra del liderazgo de Hamas, en contra de los terroristas de Hamas, no en contra de la población civil palestina, porque el objetivo principal es destruir una vez para siempre, tal como había dicho, toda la infraestructura militar de esa organización terrorista. Querido Chendo, el Estado de Israel ha sido demasiado misericordioso con el liderazgo de Hamas, con esa organización terrorista. El Estado de Israel ha sido demasiado paciente con esa gente poca humana que cometen crímenes de guerra, que cometen actos de lesa humanidad. Yo creo que ahora de verdad llegó la oportunidad de cambiar la realidad en el Medio Oriente a favor de todos los pueblos. Así dijo también nuestro primer ministro Benjamín Netanyahu. Señor embajador, cuando habla de cómo el grupo Hamas ha penetrado en la franja de Gaza, ¿qué criterio tiene tras escuchar, por cierto, un ciudadano muy querido a nivel de Latinoamérica y del mundo, de origen palestino, con estas mismas referencias, que no se puede generalizar y señalar a todos los palestinos, pero sí hay que ir en contra de quienes están apoyando a Hamas? Hablo de una versión hecha pública hoy por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Impresionantes e impactantes las palabras del presidente salvadoreño, lo cual yo admiro. Yo creo que él tuvo la valentía auténtica de decir cosas tajantes, fuertes, que no las podemos tomar por sentado, porque el presidente salvadoreño Nayib Bukele es un descendiente de familia palestina, de origen palestino, y dijo cosas muy claras. Yo creo que cualquier persona íntegra, cualquier persona que pretende tener una posición equilibrada, sensata sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente, debe tener la misma postura como la de Nayib Bukele. No podemos justificar de ninguna manera la masacre de gente inocente, de 800 personas masacradas, civiles que no han participado en ningún acto en contra de ningún palestino en la historia del Estado de Israel. No podemos justificar la violación de una niña de 12 años que fue violentada violentamente y luego asesinada, cuyo cadáver fue trasladado a la Franja de Gaza. Hay de verdad una cierta cantidad de videos divulgados por las redes sociales que la mente humana es casi imposible de resistir y ver esas atrocidades divulgadas por las diferentes redes sociales. Así que de verdad llegamos a un punto en el que ya no podemos contenernos, ya tenemos que cambiar. Es una buena oportunidad para cambiar para bien la realidad del Medio Oriente. Sí, cierro con usted, señor embajador Eldad Golam, para conocer de la solidaridad que ha encontrado del pueblo y gobierno de Honduras y de la atención que se va a brindar y el apoyo que puede brindar con orientación la legación diplomática de Israel aquí en Tegucigalpa a las familias y, por supuesto, a nuestros compatriotas que están en Israel. Algunos son ciudadanos, otros son residentes por asuntos de estudio, pero sobre todo quiero conocer del respaldo que van a dar para una eventual movilización de unos turistas nacionales que se encontraban en la zona de Belén y que les encontró este conflicto y que ahora tienen dificultades para su movilización y llegar a su patria. Embajador. Lastimosamente en Israel, como una destinación, una primera destinación de turismo internacional, obviamente en cualquier momento dado hay turistas extranjeros en Israel. Entonces ese es el caso también ahorita. Sabemos que hay un grupo de peregrinos hondureños que se encuentran en este momento en Israel. A propósito, Chendo, se puede trasladar en Israel y mover en Israel de una manera libre. No es que hay un asedio, no es que hay un toque de queda, no es que hay limitaciones y restricciones en cuanto a mover
dentro del Estado de Israel y la gente puede mover libremente. Aquel o aquella turista que quiera salir de Israel siempre lo puede hacer. Todavía hay muchos vuelos hacia Israel y también desde Israel hacia afuera. Entonces yo creo que ellos, ese grupo de hondureños, como cualquier otro ciudadano hondureño o cualquier otro ciudadano latinoamericano, norteamericano, canadiense, europeo, en cualquier momento todavía pueden salir de Israel. Con respecto a los estudiantes, tenemos un grupo de becarios hondureños que se encuentran al sur de Israel, pero no en la zona afectada por ese acto violento, sino en la zona de Arabá. Ellos se encuentran en uno de los kibbutz, esa aldea conocida por su índole comunitaria. Se encuentran ahí trabajando, haciendo un trabajo voluntario, y ellos están bien, no corren ningún riesgo de vida estando ahí. Y otra vez, nosotros no los forzamos a quedarse en Israel. En el momento que ellos quieran salir, le vamos a brindar todo el apoyo conjuntamente con la Embajada de Honduras en Israel. La Embajada de Honduras de Israel, ellos se responsabilizan por los ciudadanos y turistas hondureños que se encuentran en Israel y todavía pueden salir en cualquier momento. Lamentablemente, entre los fallecidos y las víctimas de esa brutal masacre, hay también ciudadanos extranjeros. Sí, eso lo puedo confirmar. No conocemos ciudadanos hondureños entre las víctimas, gracias a Dios, hasta el momento, pero sí sabemos que hay algunos mexicanos, sí sabemos que hay algunos americanos, canadienses, nepaleses, tailandeses. Pues entonces esperemos que no se junten también a esas víctimas hondureñas. Señor embajador Golán, gracias por su tiempo, nuestra solidaridad, un fuerte abrazo y gracias por habernos acompañado en esta primera etapa de Al Banquillo esta noche y siempre pendientes de las noticias que puedan llegar en las próximas horas desde el Estado de Israel. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haberme invitado. El Estado de Israel necesita el apoyo del pueblo hondureño. El Estado de Israel necesita la solidaridad de Honduras. Honduras es un país amigable. Aquí aman a Israel. Vamos a necesitar ese apoyo en el transcurso de los próximos meses. Muchas gracias. El embajador de Israel acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, Eldad Golam Rosenberg, con nosotros al banquillo. Pausa, ya seguimos analizando las repercusiones que se pueden tener en materia de nuestra economía, en lo político, esto que está pasando en el Estado de Israel. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ex embajador de Honduras ante pueblo y gobierno de Israel, el general Isaías Barahona Herrera. Ya hemos tenido el gusto de presentarlo. Hay unas tomas que las vamos a estar manteniendo ahora mismo que estamos en vivo, pasan las 8 de la noche, son las 5 de la mañana con 20 minutos, 22 minutos aproximadamente en el Estado de Israel ahora mismo. Bueno, usted es un experto también en temas de defensa. ¿Esto que ocurrió el fin de semana no estaba previsto o qué pudo ocurrir con un ejército tan preparado y tan lleno de experiencias en asuntos de guerra? General Barahona, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, primero quiero solidarizarme con el Estado de Israel, por supuesto, igualmente con la ciudadanía de Palestina, que también está siendo afectada por la situación. Nuestras condolencias a todas las familiares de las personas que han sido asesinados e igualmente oraciones nuestras por todos aquellos ciudadanos que han sido secuestrados, que están como rehenes. El Estado de Israel es un Estado preparado para la guerra, ha vivido en guerra desde el comienzo de su historia, pero obviamente las circunstancias van cambiando. En los últimos años su interés en tener una buena relación con sus vecinos le ha llevado de alguna forma a, no voy a decir ablandar algunas medidas, pero sí a tener una actitud más proactiva, más positiva hacia esta paz que se está buscando. Hemos visto en los últimos años una mejora sustancial en las relaciones diplomáticas de Israel con algunos estados del Golfo Pérsico. Estaban en estos momentos en un avance con la relación
entre Israel y Arabia Saudita. Así que vemos un adelanto importante. Pero igualmente el mundo ha ido cambiando y aparecen algunas amenazas distintas. Israel tiene mucha tecnología, mucha alta tecnología y por supuesto una postura preventiva para evitar cualquier tipo de sorpresa. Por eso es que llama la atención por qué y cómo es que ocurrió un evento en el que la sorpresa es grandísima y el resultado es costosísimo en términos de vidas humanas. No hay duda de que jamás preparó esto con suficiente anticipación, con bastante anticipación. Fue una preparación muy bien pensada, seguramente con el apoyo de Irán, que es el principal respaldo que tiene Hamás. Es probable que haya tenido respaldos de otros países o de otras organizaciones que apoyaran con información, con medios, con capacitación, con entrenamiento y que probablemente siguen apoyando. Entonces, sigue siendo válida la pregunta porque en Gaza hay muchos intereses. Están los intereses de Israel por mantener el control para evitar que se produzca ahí lo que ya vimos. Están los intereses de Egipto mismo, que tiene una relación muy cercana también con una frontera abierta con Gaza. Así que probablemente todos debieron haberlo visto y aparentemente no fue suficiente o no lo vieron correctamente. Y lo que probablemente vamos a ver en los próximos días va a ser una discusión parecida a la del 9/11 de los Estados Unidos, donde después encontramos que muchas de las agencias sí efectivamente habían visto, pero no se logró integrar por alguna razón. Además coincide que esto ocurrió en una temporada, el final de una temporada de vacaciones de índole religioso en Israel, desde el día de Año Nuevo, Yom Kippur, y luego el día del fin de esta temporada de los tabernáculos, en donde se cierra el ciclo de la lectura de la Biblia. Así que todo esto baja de alguna forma la postura bélica y dio lugar también a que esta sorpresa fuera tan grande. Además de eso, los militantes de Hamás utilizaron una cantidad de medios que no son los medios modernos, sino que se recurrieron ellos a medios de comunicación muy secreta, muy primitiva, con mensajeros, con mensajes de papel. Utilizaron mecanismos aéreos que no estaban esperados. Nadie esperaba que se utilizaran los parapentes y otro tipo de incursiones. Intentaron penetrar por la vía marítima, fueron detenidos a través de la Fuerza Naval de Israel. Así que vimos una cantidad de operaciones y de acciones que no eran realmente las esperadas. Igual la sorpresa sigue siendo por qué no se pudo detectar esto. La cantidad de disparos que se hicieron con misiles y cohetes desde la Franja de Gaza saturó de alguna forma los sistemas de defensa como el Iron Dome, cúpula de hierro, que no tuvo la capacidad de detener todos los misiles que habían sido disparados. Así que aquí indudablemente habrá una revisión total de los mecanismos y de todos los protocolos de seguridad y de inteligencia que ha utilizado Israel, porque tiene que superarse la situación. Israel ya pasó a una etapa distinta, ya neutralizó en gran medida la infiltración que hubo de más de 200 terroristas de Hamás en los pueblos cercanos a la frontera de Gaza. Creen que todavía hay algunos escondidos en algunas de las residencias o en algún sitio donde es posible hacerlo. La mayoría retornaron a Gaza. Israel ha estado concentrando una cantidad significativa de medios para entrar en una operación de combate con la idea de lograr por lo menos dos objetivos. Uno es neutralizar las capacidades de Gaza de que siga disparando, de Hamás, y al mismo tiempo reducirlo a su mínima expresión en la medida de lo posible, y también rescatar a los rehenes que han sido secuestrados, que son los dos principales objetivos. Es posible que hayan otros objetivos, como lograr una paz de largo plazo después, pero eso dependerá de los resultados que tengan ahora. La operación en tierra, desde el punto de vista militar, es una operación compleja, porque estamos hablando de penetrar en una zona urbana donde viven alrededor de 2 millones de habitantes. No será una operación fácil si se pretende hacer o si la hacen de la forma tradicional como ha sido en muchísimas guerras anteriores.
Así que tendrá que recurrir a operaciones de tipo especial, incursiones limitadas y otro tipo que seguramente ya ellos tienen bien definido para poder llegar a los más de 400, 500 sitios que ya atacaron por vía aérea y que ahora tendrán que neutralizar desde el punto de vista terrestre. Bueno, y aquí hay un elemento que en esta incursión terrestre que ya se dio la orden y están llegando, resultará difícil, sobre todo por este elemento de riesgo de la población civil palestina, donde hay adultos, hay madres, hay padres, hay niños que no tienen absolutamente nada que ver en este conflicto que es de un grupo fundamentalista. Y aquí por eso General Barahona hacía referencia con el embajador Golan de lo que dijo el presidente Bukele, porque al final en todo el mundo encontramos relaciones diferentes a las que se vivieron a inicios del siglo anterior entre comunidad judía y palestina. Sí. Si terminan siendo hermanos y siendo amigos, incluso lo que nunca se pensó, ahora tenemos y encontramos, aunque de forma reducida, hasta uniones familiares en estos dos grupos, cosa que nunca se pensó, pero la hay. Entonces, ¿cómo debe plantearse una estrategia, usted que conoce temas militares, para no llegar a los extremos con los civiles? Bueno, Israel tiene un ejército profesional de alto nivel, preparado para cualquier guerra. Así que, sin duda, estoy totalmente seguro que tiene una formación apegada a las leyes internacionales que tienen que ver con el derecho de la guerra. Todo el tema del derecho humanitario de la guerra, estoy seguro que es aplicado, porque a Israel no le interesa y no le conviene, a ningún Estado le conviene, entrar en operaciones masivas donde el riesgo para civiles no combatientes se incremente en una forma totalmente descontrolada. Obviamente hay un riesgo para los civiles porque es inevitable. Israel tiene una costumbre que yo la escuché desde el año 2014, probablemente la usaron antes, y es que antes de hacer operaciones en alguna zona de Gaza, se mandan avisos, incluso se mandan hojas volantes para que la población sepa que va a ocurrir una operación. Les piden que por favor desalojen los espacios donde ellos están viviendo o donde están utilizando en ese momento, de manera que cuando la operación venga, un ataque aéreo o un ataque terrestre o un ataque con artillería terrestre, no cause la cantidad de bajas que podría ocurrir. Muchas veces lo que vimos que ocurría era que jamás detenía a los ciudadanos civiles para que no se fueran y detenerlos como escudo para poder después culpar a Israel de genocida, lo cual es un tema complicado. Israel no va a detener las operaciones a menos que efectivamente perciban que el daño va a ser totalmente masivo y fuera de control. No le interesa. Israel, como cualquier Estado que entre en guerra, no está enfocado en aniquilar civiles, al contrario, está enfocado en quitarle a la fuerza militar oponente la capacidad de seguir combatiendo y no necesariamente a sus civiles. Sus civiles más bien van a ser protegidos, sin duda es una carga enorme que tiene que asumir cualquier fuerza militar. Así que no espero o no esperamos que Israel vaya a entrar de una forma arbitraria y descuidada en una región donde sabe además que el mundo entero lo está observando. Y ya hay algunos países que han señalado actos irregulares de Israel, así que van a ser muy cuidadosos. Ellos necesitan resolver el problema en el terreno, sin entrar en un daño significativo a sus relaciones diplomáticas y a su imagen internacional. Así que van a trabajar en ambos sentidos, lo van a cuidar. Muy bien, don Isaías Barahona Herrera está con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya seguimos con más. Seguimos al banquillo con don Isaías Barahona Herrera. Revisamos hoy las repercusiones y todo lo que se ha desprendido después de este fin de semana sangriento que se ha vivido en el Estado de Israel. Recordamos que el general Barahona Herrera fue embajador de Honduras en el Estado de Israel. Las repercusiones que se pueden tener, sobre todo por la implicación que hay de comunidad árabe en este conflicto armado. Si vemos más allá, el tema de los combustibles, del crudo
a sabiendas que la Liga Árabe tiene gran control de los energéticos en su producción a nivel del orbe? Bueno, la realidad es que Israel ha trabajado intensamente en generar una muy buena relación con los países árabes, principalmente los países del Golfo Pérsico. Jordania, por ejemplo, tiene un tratado de paz que está vigente, funciona. Con Egipto tiene muy buena relación, a pesar de los conflictos que han tenido en el pasado. Con Marruecos regularizaron su relación diplomática. O sea, ellos han avanzado mucho. Es una postura muy responsable del Estado de Israel en cuanto a generar toda esa nueva relación. O sea, quiero decir, desde el punto de vista diplomático, estos países también tendrán que responder de alguna forma dentro de esos parámetros de acuerdos que ya existen. Son buenos para todas las partes. ¿Por qué? Porque la misma región de algunos países árabes tiene otras amenazas que también son las mismas amenazas de Israel. Por ejemplo, en Yemen, en Arabia, ellos han tenido problemas con la infiltración de apoyos de Irán a los hutis que han causado grandes problemas en Yemen, que han causado problemas igualmente en Arabia. Así que teniendo enemigos comunes, es muy probable que hayan buenas relaciones. Eso no garantiza que se van a recibir apoyos, pero sí actos responsables de todos los estados árabes. No hay duda de que desde el punto de vista geopolítico también vamos a ver un comportamiento sesgado en algunos casos. Por ejemplo, ayer se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no lograron tener una posición unánime de todos los estados que están formando parte en este momento. Hay algunos que manifestaron un poco de reticencia, no estuvieron en capacidad de condenar las acciones de Hamás. Y si vemos las potencias, las dos grandes potencias más visibles, Rusia, por ejemplo, pidió que se detuvieran todos los ataques. Es decir, es una petición a Hamás de que se detenga, pero Hamás ya está detenido porque Israel lo detuvo, e igualmente a Israel de que no siga. O sea, es una posición más difícil de comprender. Para claro, Rusia por su guerra. Por su guerra con Ucrania. Entonces Rusia tiene una posición más pacifista, menos activa. China, por el contrario, manifestó que estaba dispuesto a firmar una declaración conjunta donde se condenaran los actos de los ataques de Hamás y a firmar y apoyar cualquier tipo de acción en contra de este tipo de ataques. O sea, hay diferencias a nivel de la diplomacia de alto nivel en Naciones Unidas y en el mundo. Así que vamos a ver todo tipo de respuestas. Por ejemplo, está Turquía, que está muy cerca, que ha sido una potencia regional y que también tiene una tendencia a apoyar a Hamás. Pero igualmente ha habido una alerta, digo más que alerta, una advertencia de los Estados Unidos a todos los países que tienen algún interés en la región de Oriente Medio para evitar que el conflicto escale. O sea, pretenden contenerlo en el nivel que está, evitar que Hezbollah, que está en Líbano, penetre en Israel o haga acciones bélicas contra Israel o cualquier otro que pudiera intentar hacerlo. Eso justamente es para evitar que el mundo colapse, porque al final, con una guerra en Europa que puede volverse a poner mucho más intensa y otra guerra en Oriente Medio, puede ser que el mundo entre en una situación conflictiva. Obviamente esto va a tener impactos en el encarecimiento de algunos commodities, especialmente el petróleo. Y no tanto porque se detenga la producción, sino porque pueden variar los consumos, las demandas de los consumos. El mismo Israel, el mismo Gaza van a requerir consumos distintos. Otros países que pudieran estar previendo la necesidad de entrar en operaciones también van a acumular reservas. Por lo tanto, la demanda puede modificarse y podemos tener un encarecimiento de los combustibles, o simplemente por especulación, porque ya se ha visto que cuando hay un conflicto en alguna parte, medio mundo especula para poder obtener alguna ganancia. Y así como es otros. Y aquí, general, se debe revisar el tema del acarreo, que también es fundamental, por Mar Rojo hacia el Mar Mediterráneo, Canal de Suez, para que llegue a países europeos. Esto claro, por un lado. Y este es un comercio de combustible frente a otros productos que requiere Asia. Así es. Frente al tema del tiempo, sí, que vienen las temperaturas
muy bajas en Europa pronto, igual en Estados Unidos, y hay alto consumo de combustibles y se puede generar una especulación de severas consecuencias Sí. para nuestras economías que dependemos de ese commodity. Claro, usted lo ha dicho, el canal de Suez, desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo, es una vía de alto tráfico de todo este tipo de productos en ambas vías. Productos de exportación y productos de importación que van y vienen entre Europa y Asia principalmente, y África en algunos casos, igual se van a ver afectados. ¿Por qué? Por la presencia de un conflicto bélico que está ahí, está inmediato a toda esta región. Así que es importante, otra vez, la acción de la comunidad internacional y de toda esta estructura de las Naciones Unidas que está justamente concebida para evitar estos grandes conflictos y para evitar los efectos de los conflictos. Ya sabemos que en el caso de Rusia con Ucrania, las medidas de Naciones Unidas han sido prácticamente ineficaces porque el conflicto se ha manejado más a nivel de Europa, Estados Unidos y Rusia, que son las potencias que están confrontadas. Pero no le quita eso la posibilidad de que la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, ejerza una presión para que la región se pacifique y para que los efectos de esta misma región no perjudiquen de manera sustancial al resto del mundo. ¿Cómo se deberá revisar el comportamiento de los líderes del Emirato de Qatar, que se ha involucrado directamente con apoyo, y del Estado persa, de Irak? Irán tiene una presencia, uno de los principios o de las razones de existencia de Irán, así como lo dicen ellos, es el desaparecimiento, borrar del mapa a Israel. Ellos lo han dicho. Y han usado para eso una serie de estrategias. La más conocida, después de la intención de producir un arma nuclear, es la de utilizar a este tipo de organizaciones como Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica y otros para atacar continuamente a Israel desde algunas zonas fronterizas. Hicieron lo mismo desde Siria, porque entraron en Siria, se aproximaron y están cerca de la frontera, muy cerca de los Altos de Golán, de manera que Irán tiene casi sin duda una huella en lo que está pasando en Oriente Medio de manera permanente, y no digamos en este caso. Otro estado que para muchos fue señalado también como un cooperante con Hamas fue Qatar, aunque sabemos que en los últimos años Qatar ha tenido un cambio en su política y su accionar en la región. Pero bueno, todas las posibilidades están en la mesa. Lo importante otra vez es que todos los estados asuman su responsabilidad de no aportarle más gas a este conflicto, porque al final no va a haber victoriosos fáciles, va a ser caro para todo el mundo y debe evitarse una conflagración a mayor escala. Esta reacción que hemos visto, por un lado, ya hablando las autoridades de Israel de suspender todo tipo de suministros, y ya lo exponía la forma en que se hace el embajador Eldad Golan, ¿cómo se debe ver frente a lo que ya hoy ha hecho público la Unión Europea? Y particularmente el pronunciamiento de países como Austria y Alemania, que han hablado de suspender todo tipo de cooperación de inmediato para la Franja de Gaza. Bueno, se sabe que en Gaza quien gobierna es Hamas, no es un gobierno democrático. Y ni siquiera ese gobierno es un gobierno asociado a la autoridad palestina que gobierna desde Ramallah en Cisjordania. O sea, son dos mundos separados. La población es palestina en ambos sectores, pero la población de Gaza está sometida por Hamas. En Cisjordania es distinto el arreglo, digamos, entre la autoridad palestina y la población es mucho más efectivo. En Gaza, siendo que Hamas es el que gobierna, la cooperación que se ha recibido principalmente de Europa, la Unión Europea ha sido un cooperante permanente con la finalidad de causar en Gaza las mejores condiciones de vida posibles para los ciudadanos palestinos. Se sabe entonces que Hamas es quien lo administra y obviamente en una circunstancia como esta sería muy lógico creer que cualquier recurso que le llegue lo va a utilizar Hamas para mejorar su postura, aumentar su capacidad de seguir combatiendo.
De manera que nos parece que lo que está haciendo Europa al cortar cualquier tipo de apoyo en este momento es justamente tratar de lograr que el conflicto se reduzca a la mínima expresión lo más pronto posible y que no haya posibilidad de que tanto Hamás como cualquier otro grupo que quiera intervenir reciba respaldos económicos de alimentos y otro tipo que le sirvan para aumentar su capacidad de combate. Así que no hay duda de que ese es el principal. Lo han dicho, lo dijeron los europeos, tanto el canciller, digamos, de la Unión Europea, Josep Borrell, como otros altos dignatarios, han expresado que esa es la posición de Europa. A Europa lo que menos le conviene es otro conflicto de grandes dimensiones, casi inmediato, en el mismo mar Mediterráneo, más el conflicto con Ucrania es catastrófico para Europa, le va a traer consecuencias negativas. Muy bien, el general Isaías Barahona Herrera con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresa. Así. Seguimos al banquillo con el general Isaías Barahona Herrera. Punto sobre la mesa de lo que debe tener como prioridad en relación internacional Honduras como Estado libre e independiente perteneciente a Naciones Unidas. Con esto que está ocurriendo en el Estado de Israel, incluso aquí agregamos otro elemento. Este problema para nosotros con Costa Rica, que ahora ocupamos visa para viajar aquí al vecino país. Bueno, primero hablaremos de Israel. Honduras ya sacó un comunicado, la Cancillería ya expresó la posición política de Honduras, de alguna forma se condenó el ataque de Hamás. Yo diría que está equilibrado, como debe ser, porque Honduras igual tiene una buena relación con Palestina, igual que lo decía el embajador de Israel. No hay un problema con la población de Palestina, así que vale la pena que el mundo sepa que Honduras, siendo un país que también tiene una población importante de origen palestino, exprese ¿cómo puedo decir?, su solidaridad con esa población y con lo que es el Estado palestino que Honduras en algún momento reconoció. Pero igualmente con Israel, que es un país importante del mundo, es un país con relaciones fuertes en todas partes del mundo, en el sistema internacional, e igualmente con Honduras. Tenemos una relación de cooperación intensa con Israel que ha servido mucho en distintos sectores. Así que para Honduras es importante eso, pero además de eso, Honduras tiene que manifestar claramente en el Concierto Internacional de Naciones que rechaza actos como estos de terrorismo, porque es un acto de terrorismo puro. Jamás no entró en Israel para tomar territorio, porque sabe que no tiene la capacidad de hacerlo. Entra solamente con la intención de causar muerte, de asesinar personas, de secuestrar ciudadanos israelíes, de provocar de alguna forma la imagen de que está sosteniendo ¿cómo puedo decir?, las aspiraciones del pueblo palestino, lo cual no necesariamente es cierto. Así que surge con esa intención. No puede tener otra intención más que provocar el daño que ya hemos visto aquí, porque no puede hacer nada más, no tiene cómo y no tiene los respaldos tampoco para poder hacer una invasión en la que retuviera terreno. Así que Honduras debe quedar claro en el mundo que rechaza cualquier acto de terrorismo, porque no es bueno, no le sirve al mundo la admisión de los actos de terrorismo, como sí lo hacen otros estados, como Irán mismo, que no solo los admite, sino que los patrocinan. Así que Honduras, esa debe ser su posición, creo que ya la ha manifestado, y debe justamente ahora cuidar su relación con Israel, cuidar de los ciudadanos hondureños que están en Israel. Israel los va a tratar en la medida de lo posible, con todas las, ¿cómo puedo decir?, con todos los apoyos que normalmente ofrece el Estado de Israel. Israel es un Estado que recibe millones y millones de turistas, así que no va a descuidar tampoco ese factor. Ahora, si nos venimos a Honduras, con la problemática actual que tenemos con Costa Rica. Costa Rica no es parte del CA4, para comenzar. El CA4 es aquel tratado entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que permite la circulación de ciudadanos nuestros y de estos 4 países, en cualquiera de los países, incluso sin pasaporte, podemos pasar e ir solamente con la tarjeta de identidad. Costa Rica nunca se adhirió a esto,
Así que desde ese punto de vista no tiene ninguna obligación. Pero la relación entre Honduras y Costa Rica ha sido una relación normal. Hemos podido ir y venir igual costarricenses en Honduras, de manera que no había sido un conflicto ni una razón para que hubiese un cambio como el que estamos viendo. El que hoy veamos un cambio implica que Costa Rica tiene alguna razón. Hay que investigarla, hay que explorarla, porque hay que saber cuál fue la causa por la que Costa Rica decidió hacer este cambio. Si no llegara a un acuerdo entre Honduras y Costa Rica, no quedaría más que evaluar entonces la posibilidad de tomar una medida de la misma naturaleza frente a los costarricenses. Es decir, una reciprocidad una medida inmediata. recíproca, claro. ¿Por qué? Porque si no, entonces el mundo estaría confundido entre por qué de un lado se hace y del otro no. Y además es importante porque el tratamiento de este tipo de relaciones debe ser de manera recíproca. Esa es la regla en el mundo. Así que si alguien la rompe, habrá que romperla del otro lado para que la cosa quede equilibrada. Y con la esperanza de que esto sea revisado en el momento oportuno y se cambie al estatus normal que es el que Centroamérica merece. Con estos conflictos que estamos viviendo ya para el país hace mucho tiempo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha dejado repercusiones en algunos productos del agro, y ahora este conflicto armado de Israel con Hamas. ¿Hay riesgos de la cooperación que viene para Honduras, aun y cuando ya hay compromisos suscritos con anticipación? General Isaías Barahona, ¿a qué nos exponemos el próximo año, sobre todo cuando aquí dependemos en gran medida de muchos financiamientos de la cooperación externa para existir? Bueno, cuando se firman acuerdos de cooperación con algún país o con alguna región, como puede ocurrir con la Unión Europea, los acuerdos son respetados casi siempre, aun cuando haya circunstancias complejas en el mundo. Los acuerdos se terminan. Si hay programas de cooperación por 1, 2, 3 años, esos van a terminar. Pero siempre hay negociaciones de nuevos acuerdos de cooperación. Estos se pueden ver afectados si las políticas que Honduras expresa al mundo no coinciden con las políticas de esos países cooperantes o de esas regiones cooperantes. Y eso sí es evaluado por los países cooperantes. Así que el gobierno nuestro debe ser muy cuidadoso en manifestar cuáles son las políticas de Honduras. Por ejemplo, respeto a derechos humanos, respeto a la soberanía de los estados, denunciar cualquier acto de terrorismo, como en este caso, o sea, para ser específico, y otros, ¿no? Lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, pero no debe ser de palabra, debe ser de hechos concretos, a nivel de acción ejecutiva, a nivel de acción institucional en los países, a nivel de legislación, evolución de la legislación. O sea, los países necesitan realmente mostrar esa vocación de ser democracias y de poder entonces convivir y gozar de los beneficios de ser democracias con otros países. Caso contrario, esos países comienzan a tener dudas sobre lo que están haciendo. Es decir, habrá que cuidarse mucho de la boca. Por supuesto. Sobre todo en grandes foros internacionales, en qué decir, okay, qué hacer y qué proponer. Bueno, sí, el Estado, el gobierno de Honduras debe ser cuidadoso. Y también cualquiera que parezca gobierno, o sea, no solo los funcionarios de gobierno. No son las grandes figuras. No, sí, porque a veces hay figuras que de facto ejercen funciones o sea, tienen poder. Y si ese poder manifiesta una tendencia distinta a la que está diciendo el gobierno, la duda que estamos sembrando en los otros estados es importante y la van a tomar en cuenta. No me cabe duda a mí de que se va a tomar en cuenta. Nosotros la hemos tomado en cuenta de cualquier otro estado. Así que todo el mundo debe ser cuidadoso. Lo que hablamos y lo que hacemos debe ser coherente. Si decimos que vamos a hacer democracia, debemos ser democracia. Si decimos que vamos a respetar derechos humanos, debemos denunciarlos también en otras partes del mundo, porque no es coherente, no es consistente cuando por un lado decimos que respetamos derechos humanos o criticamos violaciones de derechos humanos, pero al mismo tiempo defendemos a países donde se violan derechos humanos. Ahí hay una inconsistencia entre hechos y palabras que debe resolverse. General, le agradezco, muy amable. Un gusto. Isaías Barahona Herrera con nosotros, junto al embajador Eldad Golan en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.